metástasis a distancia, puede ser el tumor. La más que todo es con medios de diagnóstico por imágenes, ¿no? Otra cosa importante que hay que considerar, que el TNM, para poder valorar el TNM, se tiene que realizar con una pieza quirúrgica. Por eso es un cáncer de cuello uterino, tiene que haber esa histerectomía, ¿no? Para poder valorar el tamaño del tumor. No puede valorar con una biopsia incisional porque solamente estoy viendo una pequeña parte del tumor. Necesito la pieza. Entonces, algo tiene que sacar todo algo que no puede valorar. En el caso del colon, tiene que sacar todo el segmento afectado por cáncer para poder valorar. Con la biopsia, no. Ya es importante la pieza. Bien, eso de manera general en el TNM y se va cumpliendo en todas las neoplasias, ¿no? Siempre si como valimos hablar, ¿no? El TNM, por si acaso, no se hace en tumores benignos. El TNM es para tumores malignos, para neoplasias malignas. Entonces, todas las neoplasias malignas nos pide siempre que hagamos esa valoración. Con ciertas características, como se menciona. Pues lo que ya hemos mencionado. El TNM es, vean, en este caso del cuello uterino, esta es la última edición en relación a la estratificación porque se va de manera periódica actualizando esto, de acuerdo a los criterios que se van incorporando. Entonces, no voy a pedir, no es necesario que lo aprendan de memoria esta estratificación, pero mínimamente lo que hemos hablado, ¿cierto? Hasta cuándo se considera un carcinoma invasor, y a partir de cuándo, cuáles son las características para decir que un tumor es invasor, y la subclasificación del carcinoma invasor. Es importante también que se sepa hasta cuándo se puede hacer una cirugía, por ejemplo, en el caso de cuello uterino.
Ya cuando el tumor se ha diseminado, pues hay que analizar si realmente va a corresponder a hacer la cirugía o no, o sería otro tipo de tratamiento, como una radioterapia, una química, disminuir el tumor después de la conductiva. Son ya criterios más de especialidad, ¿no? Entonces vean, acá está justamente el T1, ¿ya? Es el carcinoma de cuello uterino que está limitado quirúrgico. Bueno, aparte también será la entrada, pero todavía acá no sí. Y dentro de ese T1, vean, está el T1A, el estadio 1A, hemos dicho, con sus características, que esto ya no se toma en cuenta, la extensión resultante solamente la profundidad. Y el T1A se subdivide en T1A1 y el T1A2. T1 hasta 3 milímetros, T1 a 2, más de 3, pero menos de 5, hasta 5. El carcinoma microinvasor corresponde a un estadio T1 de la clasificación anatomopatológica TN. Porque el T1 a su vez es el T1A y se subdivide en T1B. ¿Y qué consiste el T1B? Es lesión clínicamente visible combinada con el o lesión microscópica mayor que el T1B. Acá ya el T1B entonces es un carcinoma invasor. El T1A corresponde al carcinoma microinvasor. El T1B con esta definición ya es un carcinoma invasor, que a su vez tiene una subdivisión 1B1, 1B2, 1B1 lesión clínicamente visible de 4 centímetros o menos en su mayoría. 1B2, lesión clínica visible de más de 4 centímetros en su tamaño. Entonces vean que los estadios se van dando diferente numeración de acuerdo al tamaño del tumor o de acuerdo a dónde está llegando. Por ejemplo, el T4 es una etapa avanzada, dice tumor que invade la mucosa de la vejiga o del recto, o que se extiende más allá de la pelvis, ya como etapa avanzada. Puede ser diseminado a otros órganos, o otras estructuras específicas. Entonces, no es necesario aprender de memoria esto, pero es bueno que sepan qué consiste el fenómeno. Lo mismo cambios climáticos, vean que en X no se puede evaluar los cambios climáticos, no, en la cirugía no se ha sacado cambios. ¿Qué puede haber pasado por ahí? El cirujano ha entrado pensando que es algo benigno y se ha encontrado con cáncer. No ha hecho la resección, eso va en desmedro del paciente, no es favorable, se ha dejado. N0, sin metástasis de los linfáticos retinados, y se ha sacado ninguno analizando tiene metástasis, N1 tiene metástasis, lo mismo. La M significa N0 sin metástasis a distancia, N1 metástasis a distancia. Eso ya es como dicho con hablando de la patología del cuerpo del útero. Pues hemos terminado el uterino, ahora entramos a lo que es el cuerpo del útero. En el cuerpo del útero sabemos que en el cuerpo del útero tenemos el endometrio y el miometrio. Entonces vamos a ver acá la patología del endometrio. En el endometrio la endometritis, hiperplasia endometrial, endometriosis. También acá tenemos tumores benignos. En el endometrio vamos a ver en qué consiste la adenomiosis. También acá en el endometrio tenemos tumores benignos y tumores malignos. Ahora vamos a tocar estos temas de endometritis. Son los criterios que se consideran. Una parte muy importante de lo que es la endometritis es el proceso infeccioso que se puede diseminar de manera directa, puede haber una extensión de la diseminación más que se relaciona con neoplasias
del endometrial tiene una comunicación directa con las trompas uterinas. Las trompas uterinas a su vez con el ovario y esa infección puede ser una situación. Entonces, una infección a nivel del cuello uterino. Así es. Pues estos gérmenes pueden migrar a través del canal cervical, comprometer al endometrio, producir una endometritis. Se puede imponer comunicación directa a las trompas de Fallot, producir una salpingitis. Luego puede ser directo a ovarios, salpingitis. Incluso a lo que es la pelvis. Entonces acá hay ese término, la epi, en general, pelvis. No es la única causa, es uno de los mecanismos de esa comunicación canalicular que se tiene. Entonces, cuando hablamos de las endometritis, tenemos las endometritis agudas, como están viendo ustedes ahí. Esto más que todo al posparto, post-aborto. En ambos casos, tanto el posparto como el post-aborto, ¿cuál es la causa? Que se queden restos de placenta en la cavidad endometrial. Puede resultar una infección. En este caso, esto es como una infección. ¿Qué es lo normal? Puede haber el parto. Lo normal es que después que han nacido, la etapa de arrendamiento, se expulsa la placenta. Y esa expulsa tiene que, la expulsión de esa placenta tiene que ser íntegra, completa. Cuando se internada y haga un parto, también tiene una parte importante de arrendamiento. Una vez que se expulsa la placenta, tiene que verificar si la placenta está íntegra, si los cotiledóneos están completos, si los ganglios oculares han salido. Si hay duda, si quedan restos, pues lo mismo en el aborto. Lo que pasa en el aborto, obviamente en la primera etapa del aborto hay una dilatación del cuello uterino donde expulsa la placenta de formación. Después se cierra restos ahí y ocasiona una infección, sí o sí, como el aborto, ya sea provocado, ya sea espontáneo, como regla se tiene que ir muy grave, si no, podemos encontrar con una endometritis, incluso terminar en una terapia inflamatoria, o por ahí ya se confirma más. Entonces, lo importante ya del diagnóstico, pues simplemente quiero que entiendan esto, ¿no? Si estamos hablando de proceso inflamatorio agudo, ¿qué elementos de eso? Los corticoides se observa una gran cantidad de metrópolis, polimonucleares, polimonucleares, que presentan un proceso agudo, ¿no? Incluso puede ser abscesos, todo esto. Si hablamos de la endometritis crónica, también se puede producir esto en aquellos, por ejemplo, pospartos, por tipo de evolución, por el tipo femenino. ¿Qué es esto? El dispositivo intrauterino, conjuntivo, que muchas mujeres no van bien, ¿no? Mucho efecto a eso, puede también haber una endometritis crónica, tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, automáticamente nosotros nos referimos al pulmón, pero no es así, ¿no? La tuberculosis justamente extrapulmonar, que compromete a diferentes órganos, incluso acá puede comprometer el endometrio, incluso el cuello uterino, la tuberculosis del cuello uterino. De los órganos del genital femenino, el más afectado por tuberculosis son las trompas uterinas, ¿no? Eso habrá. Vaginosis bacterianas. Cuando el proceso crónico no tiene muchas sintomatología. Y bueno, cuando hablamos del proceso agudo neutrófilos, crónico de linfocitos, histocitos, pero particularmente para el diagnóstico de una endometritis
tiene que haber la presencia de células plasmáticas, que también orientan a un proceso crónico de células plasmáticas. Bueno, eso es la parte microscópica, lo más relevante. Ya hablando de la hiperplasia endometrial, pues vamos a hacer el esquema. En la próxima clase veremos cuáles son las características y definiciones en relación a la hiperplasia endometrial. En anatomía patológica, hiperplasia endometrial se abrevia así. Hiperplasia, aumento en el número. Cualquier tejido que hablemos, siempre hiperplasia en el número de células. En este caso de la hiperplasia endometrial, hay aumento en el número, hay un incremento en el número de las glándulas, especialmente las glándulas endometriales. Y para esto, pues, es importante, hablar del endometrio. ¿Cuál es? Importantísimo. Todos los casos en donde se va a ver patología endometrio. ¿Cuál? ¿Cuál es? Hiperplasia endometrio. El estrógeno. Causa de hiperplasia endometrial, causa de pólipos endometriales, causa de cáncer de el incremento de estrógenos circulares son los que van a producir el aumento del número de las glándulas endometriales. Entonces, si por decirles hablaremos de la parte anatómica, no, todo lo que normal. Si por decirles, este es un dibujo de un endometrio en fase proliferativa. Estas son las glándulas del endometrio. Estoy dibujando solamente los núcleos ya. Los núcleos del endometrio en una fase proliferativa que están revestidos por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con un chocolate, ¿no? Todo esto también sería, o sea, todo esto vendría a ser la luz glandular, pues, ¿no? Lo mismo acá, esta es una glándula, esta también, pero esta es una glándula, lo voy a hacer para que se vea, ya saben qué tipo de epitelio tenemos. Entonces, en fase proliferativa, epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y todo lo que rodea a estas glándulas, marcaremos así, es el estroma endometrial. Todo lo que se ve es bonito tener su color, pero todo lo que está rodeando, todo lo que está separando estas glándulas es estroma endometrial. Entonces, en el endometrio tenemos dos componentes, que es el componente glandular y el componente estromal. Vamos a ver que ambos componentes pueden tener, ahorita tenemos experiencia más de saber, no es el ¿no? Entonces, esta relación del componente glandular y componente estromal en un endometrio normal es de 50-50. O sea, hay una proporción equilibrada entre lo que es la cantidad de glándulas y la cantidad de estroma que va rodeando a estos elementos. Y entonces, en la hiperplasia endometrial esto cambia. Por la estimulación del estrógeno aumenta el volumen de glándulas. Entonces, 50-50 hay una mayor cantidad de glándulas en
relación al estroma. Entonces, según el hiperplasia endometrial, la relación glándula-estroma es 3:1. 3 veces hay una mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Una proporción, un análisis, relación 3:1 entre lo que son las glándulas y el estómago. Y ahora, ¿cómo están estas glándulas? Si las glándulas, como vemos acá, normalmente son glándulas tubulares, así, están vistas laterales. Si hago un corte transversal a esa glándula en el microscopio, lo voy a observar de esta manera, como un tubo, lo llaman glándulas tubulares. Igual están revestidas por el epitelio cilíndrico pseudoestratigráfico. Pero estas glándulas tienen, como están viendo, un contorno regular, un contorno uniforme. ¿Qué pasa en la hiperplasia endometrial? Eso se distorsía. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá una glándula de esa forma, un contorno irregular con proyecciones hacia el interior, otra glándula aquí, más quística, otra glándula acá. Entonces, y hay una diferencia, ¿no? Y el estroma, como van viendo ustedes, el estroma que separa a las glándulas es un estroma escaso. Aquí casi nada de estroma. Por eso, ¿por qué? Porque ha habido un incremento en el volumen de las glándulas. Ahora, la hiperplasia, desde el punto de vista de anatomía patológica, actualmente se clasifica en dos: la hiperplasia endometrial, se denomina así, sin atipia. Si han leído otra clasificación, los libros, que es obsoleto, no corresponde. Tenemos la hiperplasia endometrial sin atipia y luego tenemos la hiperplasia endometrial atípica. En ambos casos, el volumen glandular está incrementado. En ambos casos, el contorno, las características de las glándulas se han distorsionado. En ambos casos, el estroma es mínimo, o en menor cantidad, en relación a las glándulas. Entonces, ¿qué nos diferencia una hiperplasia sin atipia a una hiperplasia atípica? Es las características del epitelio. Son las características del revestimiento de estas glándulas. Si yo hablo de una hiperplasia endometrial sin atipia, estamos diciendo que esas glándulas están pues revestidas por un epitelio normal, o sea, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, similar al que tenemos en una fase proliferativa. Después de sí. Pero si yo hablo de este término de hiperplasia atípica, primero, ¿qué pasa con los núcleos? Ya no son, como están viendo acá, núcleos ovalados. Ya no son núcleos ovalados, son más altos. Núcleos redondos. Entonces tenemos acá que se presentan de esa manera y a los núcleos no son ovalados. Dos, nucleolos prominentes. Sobre el núcleo, ya saben ustedes, ¿no? Como son los nucleolos, están dentro del núcleo, son los nucleolos prominentes. Tres, cromatina grumosa. Cromatina gruesa. Ustedes ya saben, ¿no? La cromatina se va a
haciendo montones en el interior y va dejando espacios claros y grumos. Eso es el elemento marginal. 4. Estratificación. O sea, ya no estamos en una sola capa de ese epitelio, como están viendo acá. Tres capas en la estratificación del epitelio. Incluso por esta estratificación, pues el lumen de la glándula disminuye, ¿no? Incluso por este lleno de epitelio, por la estratificación, porque acá igual ese epitelio se estratifica en toda la circunferencia de la glándula, en todos sus revestimientos, nos vean en espacio. Esa es la estructura atípica. Ahora, ¿cuál es la importancia de clasificar esto? Ahora, al final es un hiperplasia, ¿no? Lo importante es que, o lo importante es determinar si la hiperplasia atipia o hiperplasia con atipia. ¿Por qué? Porque esta hiperplasia atípica tiene un mayor riesgo de evolucionar hacia un cáncer endométrico. Obviamente estamos con una hiperplasia atípica y sé que estoy un paso previo, o mi paciente es un paso previo a desarrollar un cáncer. La conducta o el tratamiento será diferente, ¿no? En la hiperplasia atipia, si es así, bueno, es un legrado y tratamiento hormonal, control. Pero si es atípica, el tratamiento ya es una histerectomía. Eso es importante valorar o definir estos criterios, ¿no? Listo. Acá vamos a quedar y a la próxima clase algunos conceptos, como así vamos a ver de la parte teórica.